Buenas tardes a todos y todas. Hay quórum para esta sesión solemne inaugural. Por tanto, tenemos el quórum según ley. Habiendo quórum para esta sesión solemne de la inaugural de la 39 legislatura de la Asamblea Nacional, se abre la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Compañera Rosario Muría, vicepresidente de la República de Nicaragua. Hermanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Miembros de los poderes del Estado. Diputados de la Asamblea Nacional y el Parlacén. Buenas tardes, miembros de la Comandancia del Ejército Nacional, comandante en jefe, buenas tardes, bienvenido. Miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, general Francisco Díaz. Compañeros del Gabinete de Gobierno, embajadores y representantes de organismos internacionales, sean bienvenidos, buenas tardes. Compañeros de medios de comunicación, un abrazo. Hermanos de la juventud, hermanos y hermanas nicaragüenses. Estamos en la sesión inaugural de la 39 legislatura de nuestra Asamblea Nacional. En el año en que vamos a conmemorar el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el año 17 de la segunda etapa de la revolución y el 36 aniversario de promulgación de nuestra Constitución Política, el 9 de enero de 1987. Día en que nuestro comandante Daniel promulgó nuestra Constitución. Hoy estamos cumpliendo 36 años de esa fecha. El principal valor cultivado y desarrollado en nuestra Asamblea Nacional es la coherencia, la cohesión y la unidad de todos sus miembros, de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y de las acciones realizadas. Unidad como nicaragüenses, cohesión de los intereses nacionales frente a los intentos injerencistas e interventores. Pero indiscutiblemente en nuestro modelo es la unidad y la cohesión y la coherencia entre todos los poderes del Estado.
subordinados a unos mismos intereses, los del pueblo nicaragüense, conducidos por la fuerza de la revolución y por el jefe del Estado de Nicaragua y presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. Hemos asentado, en estos 36 años, hemos asentado el orden constitucional, el orden establecido por la Constitución de la Revolución, la Constitución de 1987. En esta legislatura, los diputados iniciaremos un trabajo permanente, una campaña permanente para dar a conocer, estudiar y promover el respeto a la Constitución política de la República de Nicaragua. Y permítame 2 minutos para leer parte de los 5 primeros artículos de nuestra Constitución, que son los principios fundamentales. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Dicta el artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. Reza el artículo 2. En el artículo 3 nos refiere la lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. Artículo 4 de nuestra Constitución. Son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento de las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, la práctica solidaria y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Artículo 5. ¿Es acaso que no está reflejado nuestro modelo en nuestra Constitución? Defendemos la Constitución porque es defender la vida misma del pueblo nicaragüense. Y vamos avanzando con esta Constitución en el proceso de instauración e instalación de la democracia integral, democracia política, democracia económica, democracia social, democracia ambiental, es decir, de la democracia revolucionaria. Finalmente, quiero referirme en esta sesión de inauguración de la 39 legislatura a su artículo 144, el cual expresa claramente el presidente de la República es el que ejerce el poder ejecutivo.
El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Artículo 144. Por eso tengo el honor de invitar a que se dirija a nosotros en esta inauguración de la 39 legislatura de nuestra Asamblea Nacional, el comandante Daniel Ortega. Hermanos nicaragüenses, familias que nos están viendo, nos están escuchando allá en las comunidades del río Coco, que nos están viendo en Guaspán, en San Carlos, en todas esas comunidades que van ahí a lo largo del río Coco, que nos están viendo y nos están escuchando también en la capital de la región autónoma del Caribe Norte, Bilwi. Bilwi, su nombre, su raíz originaria, Bilwi. Que nos están escuchando en toda esa región que estaba totalmente separada de la región del Pacífico de Nicaragua. Ahí no habían vías de comunicación que nos permitieran y les permitieran a los hermanos de las comunidades comunicarse con el Pacífico. Y ahí nos encontramos nosotros al triunfo de la revolución con ese inmenso río, el Guagua. Y aquí está Raquel, digna representante de esas regiones del Caribe, de Nicaragua, a cargo de la primera secretaría de la Asamblea Nacional. Es el pueblo gobernando, son las comunidades gobernando, son las mujeres gobernando. Sí, Raquel, sí, Raquel. Y ese río se convertía en infranqueable cuando entraba el invierno. Y cuando no entraba el invierno, la única manera de cruzar para acercarse a esa región, a sus diferentes comunidades, pueblos, ciudades, comarcas, municipios, era, bueno, el vehículo, el bus, el camión, lo que fuese, bueno, abordar la plana. Ahí estaba la plana. Abordar la plana. Y luego ahí la plana, pues, cruzaba al otro lado y los vehículos bajaban de la plana y retomaban el camino hacia Bilwi. Porque también en ese momento muy pocas vías de comunicación existían para vincular a las ciudades, a los pueblos, a las comunidades del Caribe. Hoy, ustedes, hermanos
del Caribe, hermanos de las diferentes comunidades, los miskitos, los mayanas, los ramaquíes, los afrodescendientes, todos, los del Caribe Norte y del Caribe Sur, saben que lo que se está viviendo en estos tiempos es un verdadero milagro, un verdadero milagro. Parecía misión imposible cruzar un puente sobre el río Guagua. Cada vez que nosotros recorríamos la zona y llegábamos, ¿cuándo se podrá construir un puente? Decíamos. ¿Cuándo? Mucho menos se nos ocurría que podían abrirse otras vías de comunicación que enlazaran las comunidades, las comarcas que estaban ahí aisladas. Y viendo hacia el Caribe Sur, hermanos de Bluefield, hermanos de Laguna de Perla, hermanos de las comunidades. Bueno, recuerden bien, por dónde se llegaba hasta hace poco a Bluefield. Había que ir al Rama, y en el Rama había que agarrar la lancha, y en la lancha había que ir ya a Bluefield y ahí recorrer ya las comunidades que se querían recorrer. También es cierto que existía una pista ahí en Bluefield, existía una pista. Y el problema era lo costoso de hacer el viaje por avión. ¿Ya cuántos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, en el Caribe, el norte, el Caribe Sur, cuántos podían hacer el viaje en avión? Muy pocos. La inmensa mayoría tenía que hacerlo por el río. Y de pronto tenemos el otro milagro, dos grandes milagros: el puente sobre el Guagua, las vías de comunicación que van enlazando otras zonas en regiones que parecía imposible que se construyeran carreteras como las que se han construido. Querido hermano, general en retiro, Óscar Mojica, ahí, desplazándose con toda la fuerza, con toda la voluntad de servirle al pueblo. Y los trabajadores igualmente nos llenan de orgullo, los trabajadores de la construcción, porque han realizado obras en zonas difíciles, en zonas donde permanentemente está lloviendo. O sea, ya no hay veranos prolongados como los que tenemos aquí en el Pacífico. Por lo tanto, el trabajo más difícil es estar trabajando bajo la lluvia, estar construyendo carreteras, y son carreteras de concreto las que se han construido. Y esa inmensa carretera que lleva a Bluefield, una carretera de concreto, es que los que mejor
valoran lo que significa una carretera como la que se ha logrado construir. Hemos logrado construir. Son los hermanos que viven en toda esa región y los comunitarios que viven a lo largo de donde ha avanzado y se abrió y se instaló esa carretera, porque son hermanos que ahora tendrán la oportunidad, la posibilidad de desarrollarse en todos los aspectos, en la educación, en la salud, en la actividad productiva, en el comercio. O sea, una zona que estaba congelada se activó con la carretera. Y hablo de esta zona, donde también se han venido multiplicando los centros de salud, las escuelas, donde se están construyendo hospitales modernos. Se están construyendo hospitales modernos. Ahí los hospitales que conocimos en aquellos tiempos eran hospitales ya vencidos. Y gracias al esfuerzo de los médicos, de las enfermeras, bueno, ahí se atendía a la población en condiciones sí, muy precarias. Ahora no. Así como la población nicaragüense en la región del Pacífico, en la región central, viene contando ya con múltiples hospitales que son construidos con todas las normas de un hospital moderno y que luego cuentan con los instrumentos para la atención de la población, instrumentos que permiten definir mejor el estado de salud del paciente que llegó con un malestar, porque hay equipos de estos equipos modernos que antes estaban nada más en muy pocos hospitales, ahora se han multiplicado por todo nuestro país. Igualmente carreteras, caminos. Y es que la comunicación es vital, es fundamental para el desarrollo de un país. Porque con la comunicación, entonces ya se pueden construir hospitales, escuelas, centros de capacitación, promover la capacitación de los agricultores, de los ganaderos, impulsar programas, proyectos, multiplicarlos. Y todas las actividades que se desarrollan en nuestro país que tienen que ver con la atención de las familias nicaragüenses, la atención de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Toda esta atención ha venido calificándose, ha venido mejorando. Es decir, ahí tenemos un campo
en donde podemos asegurar que le estamos cumpliendo al pueblo, presidente, que se le está cumpliendo a los pobres, que se le está cumpliendo a los campesinos, llevándoles caminos, carreteras, capacitaciones, programas para tecnificarlos, para que tengan un mejor y mayor rendimiento en la actividad productiva. Eso se ha multiplicado en todo el país. Ya no es la escuela solamente para ir con la primaria y la secundaria, sino que también es la escuela para jóvenes, para adultos, campesinos, trabajadores, comerciantes, pequeños, medianos, que con el acercamiento de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación, de los nuevos tiempos, acercándose con estos conocimientos desde las decenas y centenas de escuelas técnicas, tecnológicas en el campo. Ahí vemos cómo van ellos logrando darle un mayor rendimiento a su actividad productiva. Cómo logran también desarrollarse emprendimientos en jóvenes, emprendimientos que se multiplican en todo el país, emprendimientos para la vida, emprendimientos para que los jóvenes puedan contar con un medio de vida que les da independencia, porque les da independencia, porque pues no están asalariados, sino que ellos tienen su propio negocito, y al tener su propio negocito, pues son independientes. Otros estarán estudiando y también ponen el negocito, se siguen capacitando, pero tienen el negocito, el emprendimiento. Es increíble la forma en que se han multiplicado los emprendimientos en todo el país, en todo el país. Y todo esto, podríamos seguir enumerando, todo esto parte de un principio. Por muy buenas intenciones que tenga un gobierno, por muy buenas intenciones que tengamos nosotros como gobernantes, por muy buenos que sean nuestras plataformas de gobierno, si no hay paz, no pueden caminar estos programas. Sin paz, sencillamente, no se pueden construir escuelas, no se pueden construir carreteras, no se pueden construir hospitales. Ya sabemos lo terrible que es la guerra que ha habido en Nicaragua, los intentos de golpe de Estado que ha habido en Nicaragua. Cuánta sangre, cuánto dolor provocado por los terroristas. Cuánto daño a la economía. Pero
en medio del golpe de Estado estábamos inaugurando obras y se están construyendo obras. Y luego que se restableció la seguridad y la paz para todos los nicaragüenses, entonces vino este nuevo empuje, porque el país venía caminando con una enorme fuerza desde el año 2007. El golpe fue una herida, fue un golpe que lo que hizo fue ensangrentar al país. Y lógicamente en esas condiciones lo que se producen son pérdidas de vidas, pérdidas de la economía, se afectan todos los programas, pero bueno, logramos superar ese momento. Y los frutos del esfuerzo del pueblo, de los trabajadores, de las instituciones del Estado, de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, porque hay que recordar, así como para la paz es fundamental la unidad del pueblo con el ejército, querido general Julio César Aviles Castillo, igualmente con la policía, querido comisionado general Francisco Díaz. Es fundamental. Bueno, como hay un ordenamiento jurídico en el país, del cual ya el compañero Gustavo, presidente de la Asamblea, nos hizo un resumen. Ese ordenamiento jurídico es punto de partida para hacer todo lo que estamos haciendo en nuestro país. ¿Cómo se va a recaudar? ¿Cómo se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? Todo eso viene de los procedimientos, de las normativas que tenemos en la Constitución. Y es la Asamblea la que tiene que conocer. O sea, estos programas no salen así, como por arte de magia, sino que ahí viene todo un ordenamiento. Y los ministros, cada ministro con su equipo de trabajo, preparan sus proyectos, como se presentaron para este año 2023. Y de ahí sale un presupuesto para el 2023. Y los ministros luego tienen que justificar el presupuesto. Y nuestro ministro de Hacienda, Iván Acosta, bueno, él tiene que hacer un ordenamiento, porque es normal que todas las instituciones quisieran hacer mucho más. Y siempre cada institución pide mucho más, porque quisieran hacer más obras y quisieran que los trabajadores ganaran más. También quisiéramos que ganaran más, pero hay límites en una economía que está creciendo, pero que todavía no llega a ser una economía de país en desarrollo, pero además es una economía que es continuamente agredida, lo que hace más difícil el esfuerzo. Un país
como Nicaragua, donde lo saben bien, lo conocen bien. Y saludo a los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan en esta noche. Lo saben bien. Todos saben lo que es Nicaragua. Todos saben lo que son las dimensiones de Nicaragua. Todos saben lo que es el sufrimiento que ha vivido el Estado nicaragüense a lo largo de la historia, y que sigue viviendo sufrimiento, sigue viviendo agresiones. Y agradecemos indiscutiblemente la cooperación que brindan organismos, internacionales, donde participan muchos países aportando, y donde, independientemente de las posiciones ideológicas que puedan existir, eso no hace barrera como para que puedan aportar, por ejemplo, para la merienda escolar, algo elemental, algo sensible, la merienda escolar. Claro, el Estado nicaragüense, con sus propios recursos, bueno, garantiza. Pero siempre hace falta completar. Y agradecemos la cooperación que tenemos en diferentes ámbitos de parte de país, de naciones, que no teniendo, digamos, sintonía con nuestra ideología, con nuestro pensamiento, con lo que es nuestra verdad histórica, y siendo críticos y sancionadores de Nicaragua, por lo tanto sancionar es agredir, bueno, trascienden, porque saben, porque entienden que la cooperación que ellas puedan brindar directamente o indirectamente a Nicaragua es una cooperación que va en beneficio de las familias nicaragüenses, va en beneficio de las comunidades, va en beneficio del pueblo. Y lo agradecemos, claro que lo agradecemos. Y agradecemos la presencia también de los funcionarios, representantes de embajadas que nos acompañan. Siempre hay excepciones, lógicamente. ¿Cómo? Sí, me dice la Rosario, los organismos también, claro, los organismos, múltiples organismos en todos los campos que cooperan con Nicaragua. Y les decía que, bueno, y nosotros invitamos a todo el cuerpo diplomático, a los que nos respetan y a los que nos odian, también los invitamos. Porque el cuerpo diplomático, pues es normal invitarlo. Pero hay unos que tienen tal rabieta que dijeron, no vamos, digamos. No vamos, digamos. Hasta que hagan lo que nosotros queremos, no vamos. Nos dijo, por ejemplo, el representante del gobierno de Canadá. ¿Y qué le decimos? Nosotros no somos colonia de Canadá. Ocúpense de que no se sigan cometiendo crímenes horrendos como los que han cometido en Canadá contra la población indígena. Miles de asesinados,
miles. Niños, miles de niños asesinados. Estamos hablando de un crimen que se descubrió hace poco y desenterrando ahí miles de niños asesinados. ¿Con qué autoridad moral no hablan de esa manera? Simplemente nosotros cumplimos con la formalidad de lo que es la relación diplomática que hay que invitar. ¿Verdad? El otro representante simplemente se excusó. Tuvo el cuidado de no decir que no venía porque no hacíamos lo que ellos quieren que hagamos. No. En ese sentido fue respetuoso, porque simplemente se excusó. Pero el tal canadiense, Canadá, un país completamente gobernado por gobiernos colonialistas y que a la vez son colonia del gran imperio. O sea, Canadá es colonia de los Estados Unidos. Y él se empeña a la vez en buscar cómo convertirnos en colonia a los latinoamericanos y caribeños. Y voy a concluir, no vamos a hacer muy larga esta intervención, pero vamos a concluir. Fíjense bien, aquí triunfó la revolución el 19 de julio de 1979. Y nadie corrió de los destacamentos guerrilleros triunfantes aquí en Managua a buscar cómo perseguir a los diputados que existían antes, ahí en el Congreso, que quedaba en el Palacio. Hay un hecho histórico en ese Congreso, y fue el comando encabezado por Edén, que tomó el Congreso. No llegaron ahí ni a matar ni a destruir, simplemente se tomó el Congreso para pedir la libertad de los presos. Y se logró. Se negoció y se logró. Luego, nosotros dejamos el gobierno. Después de las elecciones de los 90. Aquí, en este mismo sitio, reconocimos los resultados. Y bueno, hubo una entrega normal al nuevo gobierno y mientras ellos gobernaban y tomaban medidas que no eran consecuentes con los acuerdos que se habían tomado, incluso de respetar conquistas de la revolución, sí, se produjeron protestas. Se produjeron protestas, y hubieron muertos en medio de las protestas.
Pero a nosotros nunca se nos ocurrió decir, vamos a dar un golpe de Estado. No se nos ocurrió decir, vamos a tomarnos el Congreso. Para nosotros era muy fácil tomarnos el Congreso. Tomarnos el Congreso y tomarnos también la Casa de Gobierno. Eso era fácil para nosotros. Tenemos una fuerza tan grande desplegada en el país que yo recuerdo aquel momento difícil cuando el ingeniero Antonio Lacayo, que en paz descanse, que era el encargado de negociar con el Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo. Nosotros, el Frente, apoyando la negociación, nos reuníamos con el ingeniero Lacayo y los trabajadores se reunían con sus contrapartes. Y estaban mientras tanto las protestas. Y un día llega el ingeniero Lacayo a la reunión y me dice, Daniel, aquí te entrego las llaves de la presidencia. Dice doña Violeta que ella no puede seguir gobernando de esta manera. Yo le dije, no, nosotros no vamos a tomar la presidencia. La presidencia la tiene ella y ella tiene que buscar cómo resolver este problema. Y la cosa es negociando, hablando. Y se logró finalmente llegar a acuerdo. Y doña Violeta cumplió su periodo. Nunca se nos ocurrió planear un golpe de Estado donde no hacía falta. No hacía falta parar un golpe de Estado en esos momentos que está toda la fuerza de la revolución en el pueblo, en los trabajadores. No hacía falta el ejército ni la policía. Con sola fuerza del pueblo, sencillamente no había gobierno que pudiera sostenerse. Y luego vino el siguiente gobierno, fuimos a esas elecciones, bueno, y se las dieron al doctor Alemán. Nosotros cuestionamos. Y al final, pues, a conversar, a buscar entendimiento. O sea, no se nos ocurría decir que desconocíamos esos resultados electorales. Y buscamos acuerdos. Yo me acuerdo que esos acuerdos, Wilfredo, salió del consejo. Un consejo que era consultivo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, y terminó su periodo el doctor Alemán. Y vino la otra elección, la tercera. Y dicen que la tercera es la vencida y que a la cuarta ni los bueyes. Pero nosotros nos fuimos a la tercera. Y en la tercera, bueno, estaba el ingeniero Bolaño, de candidato, respaldado por el doctor Alemán. Y en ese momento fueron las torres, allá en Nueva York, las torres. Y esas torres, o sea, todo indicaba que nosotros ganamos esa elección. Y se produce el atentado de las torres en Nueva York e inmediatamente la campaña contra el terrorismo y la campaña en contra nuestra, que somos terroristas. Terroristas que habíamos dejado gobernar a dos gobiernos.
terroristas que aceptamos los resultados electorales. No he conocido terroristas que acepte resultados electorales y que deje tranquilo a un gobierno gobernar. Bueno, y llegó el ingeniero Lacayo a la presidencia. Y ahí se presentó una situación muy particular, porque al final nuestros diputados en la Asamblea Nacional se convirtieron en el fiel de la balanza en medio de contradicciones que se abrieron entre el ingeniero Bolaño y el doctor Alemán. Y el frente buscando pues cómo contribuir ahí a que no hubiese. No se nos ocurría ir en masa nosotros a tomarnos el Congreso porque se estaban peleando ellos. El presidente de la República con el líder del Partido Liberal, que a la vez era diputado, el ingeniero, el doctor Alemán. No se nos ocurría. ¿Sí? Más bien buscando cómo atemperar, cómo buscar cómo. Y esperar la cuarta. Esperar la cuarta. Y llegamos a la cuarta, donde dicen que ni lo voy a la cuarta. Y en la cuarta, como los que deciden no son los bueyes, como los que deciden son los pueblos. Y sobre los pueblos, al final de cuentas, el que decide es Dios. Se produjo el milagro, que en la cuarta ganamos las elecciones. Y fuimos al gobierno en el año 2007. Y fuimos ahí haciendo alianzas, haciendo entendimientos, conversando para que se lograra producir una gran unidad nacional. Y se produjo una unidad nacional sin precedentes en la historia de este país. Pero claro, el imperio estaba rabioso de ver el éxito de la revolución, avanzando nuevamente, avanzando en la economía, avanzando en la salud, en la educación. Y el imperio conspirando y conspirando y conspirando, invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de Estado en abril. Y fue un golpe de Estado sangriento. Más de 300 muertos produjo ese intento de golpe de Estado. Ni condenados a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua, a las familias, los golpistas, los terroristas. El daño que le produjeron a la economía con los tranques que mantuvieron en el país, trancando incluso el tráfico internacional. Y al final, bueno, no había más que restaurar el orden. Y para restaurar el orden, pues lógicamente, bueno, estaba la policía, con la policía voluntaria,
y el ejército resguardando las áreas estratégicas. Y se logró derrotar el golpe. Y luego, retomando el camino que veníamos abriendo, retomando la paz, la estabilidad, las actividades productivas, las inversiones, los caminos, las carreteras, los hospitales, todo lo que se ha venido haciendo en estos años. Realmente es un milagro que un país con una economía tan pequeña como la nuestra, con recursos tan limitados como los nuestros, haya hecho tanto con tan poco y sigue haciendo tanto con tan poco. Y así lo indica el presupuesto de este año, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y en este presupuesto vamos a seguir haciendo tanto con tan poco en favor de los pobres, en favor de los campesinos, en favor de la juventud, en favor de las mujeres, en favor del pueblo nicaragüense. Y quiero concluir. Fíjense bien lo que está aconteciendo en los países donde han surgido gobiernos progresistas, gobiernos que quieren hacer por el pueblo. Bolivia. Hay un golpe de Estado con una cantidad de muertes. Y ahí fue el ejército que le dijo a Evo que mejor se fuera. Y la situación está dura ahí en Bolivia. Y bueno, no le quedó más alternativa que dar un paso atrás. Y luego retornaron y ganaron las elecciones. Y la señora que usurpó la presidencia en ese momento, bueno, hoy está detenida y procesada. Ahí está, detenida y procesada. Y el cuadrito del imperio, del capital, el de Santa Cruz, gobernador de Santa Cruz, el gobernador, la máxima autoridad. Santa Cruz es una región de las más ricas de Bolivia. Y ese fue de los que organizó y no había caído preso. Solo había caído preso la que había usurpado la presidencia junto con otra gente. Este no, se mantenía envalentonado ahí, atrincherado, armado en Santa Cruz. Y organizando ya de nuevo el golpe de Estado contra el actual presidente de Bolivia, el presidente Lucho Arce. Y no le quedó más alternativa al presidente Lucho Arce que ordenar la captura a través del Poder Judicial de ese terrorista que está bloqueando el país. Siguen intentando, ahí no se ha calmado la situación todavía. O sea,
se mantiene el intento de golpe de Estado en Bolivia. Esas son las prácticas de los que se presentan como los grandes demócratas. Son las prácticas terroristas las de ellos. Y en Perú, un maestro de escuela, sencillo, en la circunstancia, lo llevaron a la presidencia. Pero simplemente ahí empezó el problema de clase, porque él buscó cómo entenderse con los ricos, cómo entenderse con los partidos de derecha, sacrificando a los diputados y a sus ministros. Pero que era un problema de clase. No querían ver a un campesino, maestro de origen campesino, no podían verlo como presidente del Perú. ¿Y qué? Lo derrocaron. Lo derrocaron. Y a la cárcel. Derrocado y a la cárcel. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos que manejan los europeos, que manejan los Estados Unidos? Ah, no, eso no se ve. Ahí no. No pasa nada. Y ya no digamos las agresiones que se mantienen contra Cuba, contra Venezuela. Y el colmo, lo que aconteció el día de ayer, que no podemos dejarlo pasar, queridos hermanos nicaragüenses. Increíble. Estaba viendo por la televisión y me resultaba increíble. Increíble. El mismo esquema de los Estados Unidos de Norteamérica. El mismo esquema. Así como se lanzaron miles de norteamericanos del Partido Republicano a tomarse el Congreso para que el Congreso no pudiese darle la presidencia al presidente Biden. Así se lanzaron los de Bolsonaro. Bolsonaro es un fascista militar del ejército brasileño fascista y que no ocultaba su fascismo, su racismo, su odio hacia las mujeres. Y se fue a Miami, fíjense bien. ¿A dónde se fue? A Miami. A Miami. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está el hervidero de todos los que vienen conspirando contra los pueblos que luchan por su autodeterminación, por su independencia. El hervidero, como bien le llamaron Fidel, los hermanos cubanos le llamaron la gusanera. Sí, ahí está la gusanera envenenada. Allá se fue el Bolsonaro antes del golpe. Y se fue con el jefe de seguridad activo, ahí en Miami. Y estando él allá, entonces, la misma imagen de los golpistas en los Estados Unidos entrando al Congreso y los golpistas en Brasil
entrando al Congreso. Y entraron al Congreso, y entraron al poder electoral, y entraron a la presidencia de la República, pero Lula se encontraba en Sao Paulo, estaba en otro estado. Entraron, y la policía no hizo nada por detenerlo, y empezaron a hacer destrozos. Y salían las imágenes de los norteamericanos golpistas entrando al Congreso y lo de los bolsonaristas golpistas entrando al Congreso en Brasil. La misma imagen, la misma imagen. Y eso que vimos en los Estados Unidos, que se precian de ser la cuna de la democracia, la cuna de la democracia, que tiró la primera bomba atómica en el mundo, el primer asesinato masivo en el mundo, crimen masivo en el mundo, cometido por quienes se dicen los padres de la democracia, los padres de los derechos humanos. Yo no puedo dejar de repetir lo de la bomba atómica, porque es una herida que está abierta en la humanidad desde entonces. Y en Brasil, ¿quién se iba a imaginar? En Brasil, que acaba de ganar las elecciones, y se repite la historia. Y esto tiene que ver con la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo. Reinstalándose en primer lugar en los Estados Unidos, reinstalándose en Europa, donde abiertamente aparecen ahí los partidos fascistas, haciendo su campaña y llegando también a gobierno. Y lo vemos ahora en Brasil y vemos en Bolivia, porque es el fascismo el que quiere desconocer los resultados electorales que le dieron el triunfo al presidente de Bolivia. Y lo vemos en Perú. Es decir, estamos viendo ahí una conducta que pone en riesgo la estabilidad de los pueblos. Y por eso hay un principio. Aunque las aguas estén mansas, y hay un proverbio, de las aguas mansas, líbranos, Señor. ¿Sí? No hay que confiarse. No podemos confiarnos, porque los terroristas ahí andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano y de gobiernos europeos. Siguen conspirando y no podemos confiarnos. Y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfachatez. Y aquí donde se cometen crímenes, si se captura a los criminales, viene la campaña para que se ponga en libertad a los criminales. Aquí donde hubieron muertos. En los Estados Unidos,
donde hay más de 1000 presos. De los que entraron al Congreso, hay más de 1000 presos procesados, muchos de ellos ya condenados a 20 años, a 30 años de cárcel. Ah, ellos sí, aplican la justicia. Y ya, ahí en Brasil están capturándolos también. Y en Bolivia capturaron al jefe de los golpistas. ¿Ah? Van a pedir ahora la libertad de los golpistas. Van a pedir la libertad de todos los golpistas que están presos en los Estados Unidos. Más de 1000, y en Brasil son 1200. Yo no sé por dónde andará el número de detenidos porque siguen deteniendo. No les va a caer el peso de la ley. Va a desaparecer la justicia ante los terroristas, ante los golpistas. Oh, eso es un principio sagrado. Así como defendemos la paz, tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales. Queridos hermanos, queridas familias, ya estamos en los primeros días del año nuevo y decimos una vez más con todos los nicaragüenses, feliz año nuevo. Estamos en el mes de enero. En el primer mes del año nuevo. Y todos juntos a trabajar con energía, con firmeza, con disciplina, pero a dormir con un ojo abierto y otro ojo cerrado, porque las alimañas andan ahí las alimañas. Saludar y felicitar a los hermanos diputados. Cualquiera piensa que es un trabajo suavecito. Y no es cierto. Trabajo de diputado, trabajo pesado. Pasar horas viendo documentos, examinando documentos, elaborando documentos, para luego tomar decisiones, reuniones para tomar decisiones que tienen que ver con el presupuesto, que cuánto por aquí, que cuánto por allá, que tienen que ver con la construcción de escuelas. Todo eso pasa por la Asamblea Nacional, queridos hermanos nicaragüenses. Eso pasa por la Asamblea Nacional. Y quiero que decirle a los diputados que les damos nuestro reconocimiento en nombre del pueblo nicaragüense. Y allá saludamos también a los hermanos del Parlacén, a la bancada del Parlacén y mi tocayo Daniel, que está ahí, al frente de la bancada. Una bancada muy unida, muy cohesionada, en medio de otra cantidad de bancadas que hay de todos los países centroamericanos que son miembros del Parlacén. Y, como siempre, reconocer el trabajo de todos los compañeros que están al frente de las diferentes instituciones del Ejército de Nicaragua, del Poder Judicial, compañera Albalú, presidenta
de la Corte Suprema, compañero Marvin, vicepresidente de la Corte, a nuestros hermanos del Poder Electoral, Humberto, y a nuestra heroína que está ahí. Y han dado visitando. No sé si estuviste en Brasil, en las elecciones en Brasil. Sí, estuviste. Ah, sí. Nuestro hermano Iván, nuestro hermano Ovidio Reyes, que tiene la misión de estar al frente de una institución que es muy sensible para el país, para la estabilidad microfinanciera y macrofinanciera del país, el Banco Central. Nuestro hermano Roberto, que está al frente del INS, donde poco a poco venimos recuperando después de abril, que afectaron, golpearon a los trabajadores, a Wendy, que está al frente de la Procuraduría, que tiene que ver con los temas de propiedad. Un trabajo complejo, un trabajo que demanda de una enorme responsabilidad. Nuestra compañera Ana Julia, fiscal de la República, a nuestro hermano Denis Moncada, que, bueno, ahí nos anda representando, por todo el mundo. Bueno, el compañero Mujica, compañero Mansell, la compañera Ramona Estiliana, que está al frente de las universidades, nuestra querida alcaldesa, Laureano, Naima, que está al frente de las comunicaciones, muy sensible. Ella nos garantiza ahorita que estemos en conexión con todo el país, radio, televisión, todos los medios de comunicación del país están transmitiendo, y eso lo garantiza Naima ahí con Telcor. Y a los hermanos de la policía, ya mencionaba el general Díaz, a Horacio Rocha, compañero Socorro, con Horacio, con Horacio hemos recorrido medio mundo, ¿sí? Él andaba ahí, todos los recorridos que hacíamos, visitando, en reuniones de los no alineados, en reuniones y visitas, ahí andaba Horacio, sí. Fidel, que siempre está ahí, pero, y las otras compañeras del Parlacén. Veo ahí al reverendo bien acompañado de 3 mujeres, así que está bendecido. ¿Cómo? Y vemos a la juventud. Y aquí tenemos un compañero que no lo dejamos dormir. El compañero Luis Cañas, no lo dejamos dormir. Ahora tiene que estar pendiente ahí del tráfico por terrestre, del tráfico aéreo, de la gente que entra por paso ciego. Bueno, y es una tarea
realmente tiempo completo. Ahí está. Y saludar a todos los compañeros que son miembros del gabinete, que son trabajadores del Estado, del gobierno, son miembros de la está siempre al frente de la bancada ahí. Y luego está nuestra heroína aquí, nuestra querida heroína. Sí, nuestra querida Amada Pineda, heroína. Y la otra que sigue, auxiliadora Plazaola de Chinandega. Cuánto gusto, auxiliadora Plazaola. Y la otra, ¿sí? Y Iris Aragón. Iris. Bueno, todos los diputados aquí, todos los hermanos ahí presentes, a Figueroa, compañeros ahí, Chontales. Ahí dicen que van a construir barreras en Chontales, en Huigalpa, y que no hay barrera. ¿No? Van a remodelarla, van a hacer la nueva. ¿Qué dice? Una nueva van a hacer. Bueno, está bien. Para todos, un abrazo fraterno, hermanos, queridos, compañeros. Y que viva Nicaragua bendita y siempre libre. Sandino vive. Patria libre. Cerramos esta sesión solemne. Se cierra la sesión. Y bueno, he mencionado, compañeros que se destacan, pero aquí tenemos esta compañera. Esta compañera, bueno, trabaja las 24 horas. Trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes, ya saben, ahí, llamadas a toda hora. Y realmente ella, más que vicepresidenta, ella ejerce funciones de presidenta de la República de este país. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. ¿Sí?